Bueno, doctora, le damos oficialmente la bienvenida y el agradecimiento por sumarse a este gran desafío que es este proyecto que ya lleva desde el 2017 bastantes años de trayectoria, gracias a gente que se va sumando, así como usted, con muchas ganas de sumar su saber al saber de todos nosotros para que podamos de eso llegar mejor a la comunidad de la mejor manera y que seamos mejores profesionales, más completos, con mejor llegada, digamos, a nuestros pacientes y sobre todo a la comunidad. Así que, chicos, acá formalmente le damos bienvenida a la doctora Villarreal Dorrego, de Venezuela, directamente. A ver, Ger, si vos tenés para... ¿Querés que comparta? Compartir y bueno, y decirle un pequeña parte de su gran currículum. Solamente como una cuestión para que los chicos la conozcan un poquito. Si lo pueden leerlo. ¿Se ve mi pantallita? Se ve perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un placer presentarla a la Doc, que la conozco, parece que yo siempre le digo que parece que la conozco de toda la vida, pero nos conocemos por las redes y espero que prontamente cuando vuelvan las jornadas y los congresos presenciales podremos conocernos presencialmente. La doctora Mariana Villarruel tiene su doctorado en patología bucal y maxilofacial de University College de London, en Reino Unido. Es especialista en tratamiento de tabaquismo, que justamente de eso nos va a hablar hoy, en la University of Mississippi. Ella es docente de la Cátedra de Medicina Estomatológica de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un máster en bioética en la Universidad Central de Venezuela. Tiene su diplomado en bioestadística en Cambridge. Es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, es coordinadora de la maestría en medicina estomatológica también de la Universidad Central de Venezuela, es jefa del Laboratorio Central de Histopatología de la misma universidad, presidenta fundadora de la Sociedad Venezolana de Medicina Bucal y expresidenta de la División Venezolana de la International Association for Dental Research. Así que, Doc, desde ya sabe el cariño que le tenemos, que ya es como una docente más de la Facultad de Ontología de Córdoba, y la dejo con todo el auditorio. Muchas Voy a dejar de gracias. compartir, así usted puede empezar a compartir. Genial, muchísimas gracias. Vamos a compartir por aquí. Ok. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. ¿Se ve bien? Sí, está empezando a presentar. Ok, quiero que lo voy a poner aquí arriba, será. Este cosito. O hide. Es que después no sé ni Sí, cómo o si volver. te pone eso. Sí, pero es que después no sé cómo volver al Meet, pero bueno, no importa. Bueno, ¿con qué? Dime. Con escape ¿Cómo? vuelve. Con escape. Ok, genial. Con genial. escape vuelve. Perfecto. Bueno, sin tanto preámbulo, entonces, bueno, quiero por supuesto agradecer a la doctora Sandra y a Gerardo por esta invitación. Para mí este proyecto me parece algo genial. Yo creo que todos debemos tener este compromiso con nuestro país y con nuestras tierras, ¿verdad? Realmente hablar de tabaquismo para mí es una pasión y porque yo estoy muy metida en lo que es cáncer bucal. Entonces, obviamente, es una herramienta que siempre necesité porque hay una relación directa entre cáncer bucal y tabaquismo y eso no se lo voy a decir yo y no estoy descubriendo el agua tibia ni mucho menos. Y eso, por supuesto, hace que nosotros tengamos que conocer de esta enfermedad. Entonces, bueno, es importante que se oye bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Okay. Perfecto. Perfecto, ok. Es importante que nosotros conozcamos cuál es el concepto de tabaquismo y que sepamos que esto debe ser llamado una enfermedad. En los años 60 se hablaba que esto era un hábito, un deseo, bueno, quizás que ni siquiera era compulsivo. En los años 70 ya se empieza a saber que hay una dependencia física, pero no se habla todavía de síndrome de abstinencia. En los años 80 ya se empieza a hablar de que esta enfermedad tiene un componente de adicción, de compulsión y además de dependencia psicológica y no solamente física. En los años 90 se empiezan a crear las clínicas del fumador y actualmente esto es considerado una enfermedad.
Quiero que entiendan que hablar de hábito del tabaquismo es incorrecto, porque realmente esto no es un hábito, es una enfermedad que tiene el individuo. Y además es una enfermedad porque fisiopatológicamente hay algunos cambios de los cuales vamos a hablar y porque además es una enfermedad crónica que en el tiempo se va empeorando y que además es contagiosa. Porque si usted está al lado de una persona que habitualmente o comúnmente tiene tabaquismo o está fumando, pues usted también está en riesgo. O sea que esto debe ser considerado así como un paciente que tenga hipertensión, un paciente que tenga diabetes, un paciente que tenga cualquiera de estas enfermedades. Por supuesto que hay factores de riesgo que hacen que tenga esa enfermedad, pero ese paciente no tiene diabetes porque quiere, ni tiene hipertensión porque quiere. Y de hecho, el paciente con tabaquismo muchas veces no fuma porque quiere, sino porque ya hay una dependencia física y un cambio fisiopatológico que hace que esto suceda. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué fumamos y por qué a las personas les agrada tanto? Bueno, porque la nicotina, que es, digamos, el componente esencial que tiene el cigarrillo, que tiene cualquiera de las formas de tabaco, dispara dos vías, una vía que es por la dopamina y otra por la serotonina, y produce muchas sensaciones de satisfacción en el individuo. Por ejemplo, una persona te dice, yo fumo porque no me da hambre, me mantengo me mantengo alerta. O, por ejemplo, no me da sueño. O sea, un vigilante en la noche fuma y esas vías, por ejemplo, de la serotonina se activan y ese vigilante no tiene sueño. O, por ejemplo, un estudiante te puede decir, o ustedes, no, yo fumo cuando tengo que estudiar toda la noche. Ah, bueno, te pones más activo y te permite entonces, oye, estudiar toda la noche y rendir. O, por ejemplo, me da satisfacción o tengo muchos nervios, estoy muy nervioso, y me fumo un cigarrillo y entonces eso también me calma. Eso es verdad, eso sucede. El problema es que junto con la nicotina, pues hay una cantidad de sustancias que son dañinas para el organismo. Y además de esto, pues esa nicotina entra a nuestro cuerpo y se une a unos receptores que llamamos receptores de nicotina, que están en las células nerviosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted se fuma el primer cigarro en toda su vida, esa nicotina se une a esos receptores y se dan cualquiera de las vías, se dispara la acetilcolina, la dopamina, la serotonina y sentimos todas esas sensaciones de placer o de vigilancia o etcétera, etcétera, que ya nombramos anteriormente. Pero ¿qué pasa? Si el individuo empieza a fumar más, debe fumar más y empieza a, no se fuma un cigarro, sino que ahora se fuma 2 cigarros, hay mucha más nicotina y nuestro cuerpo, nuestras neuronas son tan inteligentes que esa cantidad de nicotina no la desaprovechan y forman más receptores. Y entonces cuando fumamos, tenemos más receptores para que se una la nicotina. Por esa razón, nadie comienza fumándose una caja entera. La gente comienza fumándose un cigarrillo, pero después tiene la necesidad de fumar 2 y al día siguiente o al mes siguiente 10 y después 15 y después 20 y algunos hasta 40 y mucho más. Y es por eso, porque nuestro cuerpo empieza a tener gran cantidad de receptores que no tienen una persona, por ejemplo, que no ha sido fumadora o que no ha estado en contacto con la nicotina. Por eso tenemos que pensar que esta persona está enferma, porque esos receptores no se eliminan y por eso también da el relapso o da ese craving en los pacientes cuando tienen, por ejemplo, varios años sin fumar y de repente huelen un cigarrillo y les provoca porque toda esa cantidad de receptores en sus neuronas se activan y necesitan esa nicotina. O sea que fíjense que hay un proceso fisiopatológico aquí. Pero bueno, ¿qué hace esa nicotina? Tanto hablar de la nicotina solo hace la dependencia. Bueno, hay algunos trabajos contradictorios en relación a lo que hace en cavidad bucal, no estamos muy claros. Se dice que hay algunos efectos de la nicotina en la enfermedad periodontal y sobre todo en el problema, digamos, en la fisiopatología de enfermedad periodontal, en lo que más pudiera estar relacionado. Otros trabajos, sobre todo la gente de Inglaterra, habla de que no, que la nicotina en cavidad bucal realmente no tiene tanta repercusión, pero lo que sí el mundo entero está de acuerdo es que cuando un individuo es joven y el cerebro no se ha desarrollado por completo y consume nicotina,
hay problemas en el desarrollo del cerebro y más adelante podremos tener inclusive problemas cognitivos. Entonces, si un individuo está fumando cuando es adolescente, pues ese cerebro no se va a desarrollar. Se dice que el cerebro se desarrolla hasta los 25 años. Así que si usted fumó antes de los 25 años, posiblemente su cerebro está un poquito choretado porque esa nicotina tiene la capacidad, pues, de intervenir en el proceso normal del desarrollo del cerebro. Ahora bien, ¿cómo sabemos que somos dependientes a la nicotina? ¿Cómo se considera un fumador que tiene dependencia? Bueno, que tiene tolerancia, es decir, que no se puede fumar un solo cigarrillo al día, como dije, puede tener síntomas de abstinencia, se siente nervioso si no fuma, se siente mal, está como irritable. Tiene un deseo persistente de fumar, está, por ejemplo, en un cine y quiere salir del cine a fumar. Hay un gasto considerable consumiendo, obteniendo el tabaco, por ejemplo, está en un lugar tomándose una copa y está buscando a alguien a ver quién le regala un cigarrito, dónde se compra una caja de cigarros. Es decir, que hay un gasto, en vez de estar hablando con los amigos, pues está buscando ver con quién consigue un cigarro. Y bueno, seguir fumando a pesar de conocer los riesgos para la salud. Sin embargo, no se considera esto tanto como dependencia porque todos sabemos los riesgos de fumar y sin embargo es cuando un paciente ya tiene dependencia, pues no es muy difícil que deje solo de fumar, no imposible, pero muy difícil. Hay un test, que es el test de Fagerström. Este señor todavía está vivo, por cierto, es un sueco. Y el doctor Fagerström con su grupo, con Harvard y otra gente de otras universidades, pues hicieron este listado, este test, que es muy fácil. Son 6 preguntas y cada una de las respuestas que le dé el individuo a uno tiene un puntaje y dependiendo del puntaje, pues sabemos si el paciente está súper dependiente de la nicotina o no lo está, inclusive hay unos grados. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo primero que yo le pregunto es, ¿a qué hora te fumas tu primer cigarrillo? La persona que se levanta y se fuma el primer cigarrillo es uno de los más dependientes, porque ha estado toda la noche sin nicotina y apenas se despierta la necesita. Esa es una que, bueno, es importantísimo. Otra, que si usted siente que difícil estar en un lugar como una iglesia, en una librería, en una biblioteca o en el cine, por ejemplo, como dije anteriormente, y tiene que salir de ahí, o por ejemplo está en un avión y entonces en el avión tiene esa necesidad de salir a fumar, pues, o de que ya el vuelo se complete para usted fumar, ese es también una pregunta y es bien importante. ¿Cuántos cigarrillos tiene que usted fumar para, cuál es el cigarrillo que usted odiaría más dejar? Ese es muy importante porque está relacionado con a qué hora empieza usted a fumar. Entonces, por ejemplo, yo no puedo dejar el que después del mediodía cuando como y me fumo el cigarrillo para poder evacuar. Muchos te dicen eso, que los ayuda en el proceso de evacuación. Entonces, ese paciente no está tan dependiente, sino que está relacionado con la actividad. Pero unos te dicen, yo lo tengo que fumar, odiaría dejar el que, por ejemplo, me tomo con el café de la mañana, a primera hora de la mañana el desayuno. Entonces usted sí tiene mayor dependencia. Fíjense la numeración que tiene. ¿Cuántos cigarrillos? 10 o menos no se considera dependiente y 10 o más, 11 o más, pues sí va y dependiendo de la cantidad, pues más o menos dependiente. Si usted fuma durante las primeras horas, o es más frecuente durante el día o durante la noche, pero por supuesto tenemos que estar seguros de que de conocer a nuestro paciente. Si a mí un paciente vigilante y le toca ser vigilante en la noche, me dice, no, yo fumo más durante la noche, pero es que en la noche usted está despierto, entonces obviamente eso tenemos que modificarlo, ¿no? Y ajustarlo. Y bueno, cuando usted está enfermo, usted fuma. Si te dice que sí, bueno, esa es devastadora, ¿no? Datos y cifras de tabaquismo que son importantes de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esto es sacado literal de la Organización Mundial de la Salud y fíjense, el tabaquismo mata hasta la mitad de las personas que lo consumen. O sea que hay gente que te dice, pero fulanito fumó toda la vida y se murió a los 92 años. Ok, pero ese es uno. Pero la mayoría no muere por el tabaquismo o relacionado por el tabaquismo o tiene alguna enfermedad asociada. Cada año más de 8 millones de personas fallecen por tabaquismo, más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo de tabaco y alrededor de 1.2 millones
como consecuencia de la exposición pasiva. A mí esto me aturde muchísimo porque los fumadores secundarios tienen un riesgo altísimo de morir por culpa de la persona con la que vive, generalmente el esposo, la esposa, la madre, el padre, que exponen a sus seres queridos a el tabaquismo. Más del 80% de los 1.300 millones de consumidores de tabaco que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos y bajos. Ahora, el tabaquismo, las formas de consumo de tabaco en Latinoamérica son variables. En Venezuela las tenemos todas. Fíjense, tenemos el inhalado convencional, que es el cigarrillo, la pipa, el tabaco artesanal, inclusive el narguile. No sé si ustedes, los árabes, lo usan mucho aquí, esas pipas de agua. Aquí las usan muchísimo. Nosotros tenemos mucha población del Medio Oriente. El tabaco inhalado de forma invertida, que es muy típico de Colombia, Venezuela, las Islas Antillanas, Filipinas. Y el tabaco no inhalado, que es esta pasta de tabaco que nosotros en Venezuela llamamos chimó, que hacen artesanalmente, pero también lo hacen industrialmente. Es una pasta de tabaco que lleva azúcar, que lleva arsénico a veces y cenizas y muchas veces no sabemos qué es lo que lleva y la persona se lo coloca en la boca, se va diluyendo, van escupiendo, tal cual como los jugadores de béisbol que también lo utilizan, o en Suecia que se utiliza también muchísimo este tabaco no inhalado hasta que desaparece por completo de cavidad bucal y se vuelven a colocar la pasta. Así que bueno, ¿cuál es el efecto del tabaquismo en la cavidad bucal? Tenemos efectos clínicos y efectos tisulares. Yo le voy a hablar de ambos. Un poco de lo que nosotros hemos hecho en relación a cuáles han sido las investigaciones que hemos producido en relación al tabaquismo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los efectos en la saliva? Bueno, nosotros llegamos y dijimos, bueno, vamos a investigar qué pasa con el flujo salival, el pH y la capacidad amortiguadora de los pacientes fumadores, porque pueden tener más caries o menos caries, o qué pasa con la saliva de estos individuos. Entonces, bueno, recolectamos la saliva por un método en el cual con unas torundas de algodón, hay varios métodos, pero este método es por el peso. Usted pesa primero las torundas de algodón, después la coloca dentro de la cavidad bucal y después hace la diferenciación en ese peso y de esa manera puede hacer la cialometría. Hay muchas formas de hacer cialometría, pero esta es una de ellas. Después medimos el pH con un pHímetro de nuestro laboratorio y hicimos la capacidad amortiguadora, viendo qué capacidad tiene esa saliva de amortiguar los cambios del pH que hubiere en esa saliva. A mayor capacidad amortiguadora, pues por supuesto, mayor defensa contra la caries. Entonces, bueno, analizamos esos datos y fíjense qué interesante. El flujo de saliva, estos son los no fumadores y a la derecha tienen los fumadores. Y fíjense que el azul clarito es flujo no estimulado y el azul oscuro es estimulado. Y fíjense cómo en los fumadores el flujo es mayor, sobre todo el estimulado. Sin embargo, no hubo realmente diferencias significativas, pero tienen un pelo más de saliva los pacientes, un flujo, un pelo un poquito mayor, esos pacientes que fuman. Con respecto al pH salival, pues fíjense que no hubo mucha diferencia. No encontramos pHs un poquito más, digamos, básico. Fíjense que aquí está como en 7 y pico, casi 8 en los fumadores, y en los no fumadores, bueno, lo normal que es entre 7 y 7.5, ¿verdad? El pH de la saliva. Pero fíjense, la capacidad amortiguadora es muy interesante. Conseguimos que los fumadores tenían mayor capacidad amortiguadora, y esto posiblemente porque tengan más flujo salival o por los componentes de fumar, no estamos claros. Pero fíjense cómo sí hay una capacidad mayor. Y de hecho, en los pacientes que fuman, el problema fundamental no es la caries, es la enfermedad periodontal. Entonces, bueno, el flujo salival más o menos fue igual entre fumadores y no fumadores. El pH fue mayor, fue más básico en los pacientes fumadores y la capacidad buffer, por ende, entonces también fue mayor o fue más importante. Tiene mayor capacidad buffer la saliva de los pacientes fumadores. Ahora bien, nosotros vimos, hicimos un perfil de pacientes fumadores y encontramos lo mismo. Lo estudiamos con la doctora Daniela Porras y encontramos que el perfil del fumador era muy parecido al del no fumador y que la cantidad de caries realmente era menor en los fumadores. Ahora, ¿qué pasa con el chimó? Miren acá,
El chimó es la pasta que les dije que no se fumaba, y entonces se coloca en cualquier parte de la boca, se estaciona ahí como si fuese un chicle, como si fuese esos caramelos que son súper pegostosos, y eso se va diluyendo. Y esto, por supuesto, aumenta el flujo salival impresionantemente en los pacientes. Entonces, nosotros vimos 20 pacientes que consumían chimó y 20 pacientes que negaban tabaquismo en cualquiera de sus formas, y encontramos que el flujo salival era mucho mayor en los pacientes que usaban el tabaco no inhalado. Y eso lo sabíamos, porque uno ve a los fumadores de béisbol y ya ve cómo están escupiendo. Pero después dijimos, ¿y qué pasa con estos pacientes y la caries? Pues en otro trabajo encontramos que verdaderamente los pacientes que consumen chimó o el tabaco no inhalado tienen menos caries. Eso no quiere decir que ahora le dijimos a todo el mundo, échale pichón y empiece con el tabaco no inhalado, ¿no? Obviamente que no, pero es interesante porque pudiera utilizarse esa costumbre o esa forma de utilizar el tabaco con otra pasta que se coloquen en la boca y que pueda resultar más beneficioso para la salud bucal, ¿verdad? Bueno, de los efectos de la salud periodontal, bueno, todos sabemos que los que fuman tienen problemas periodontales peores. No significa que fumar dé enfermedad periodontal, pero sí la agrava, ¿verdad? Entonces, bueno, en este trabajo medimos pH salival y lo comparamos en pacientes fumadores con enfermedad periodontal. Igual, 20 pacientes con enfermedad periodontal, 10 pacientes eran fumadores y otros no eran fumadores. Unos tenían tabaquismo, otros sin tabaquismo. Recolectamos la saliva por este otro método, en el cual vemos la saliva total que se coloca en un embudo y después se mide en esta jeringa, y medimos el pH con este pHímetro digital. Y bueno, fíjense, por supuesto encontramos que los pacientes que no fumaban tienen más gingivitis y los pacientes que fuman tienen más periodontitis. Eso obvio, ¿no? Me dirán ustedes, ok, sí, no encontraste nada nuevo. Pero miren qué interesante. Fíjense, cuando tenemos el amarillo es la población total y el rojo es solo con diagnóstico de periodontitis. Y fíjense cómo el fumador tiene mayor cantidad de periodontitis completamente. Fíjense, esta es población total, perdón, el pH salival es mayor en estos pacientes que fuman independientemente de su estatus periodontal. Lo repito, fíjense acá, amarillo es la población completa, rojo es el solo diagnóstico con periodontitis, que no tienen gingivitis. Y fíjense que el que fume, independientemente de su estatus periodontal, va a tener un pH salival mayor. Y acuérdense que también tiene una capacidad amortiguadora mayor, o sea que ese pH puede ser porque empiecen a concentrarse más minerales, ese pH haga que se precipiten más minerales en la cavidad bucal y entonces tengan más cálculo, y esa sea también otra de las vías por las cuales estos pacientes tienen más enfermedad periodontal. Pero dijimos, ok, pero ¿qué pasa con la cantidad de dientes que tienen estos pacientes? ¿Tienen más o menos dientes? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, bueno, evaluamos 500 pacientes que llegaban a la Facultad de Odontología por triaje por primera vez, y en el servicio de triaje los evaluamos y vimos cuántos dientes tenían perdidos. Independientemente de por qué los habían perdido, no lo preguntamos, sino si estaban perdidos o no. E hicimos una asociación estadística y vimos si fumar, si alguna vez habían fumado, si fumar tenía alguna relación con esos dientes perdidos. Y fíjense cómo encontramos en este radio que los pacientes que habían fumado alguna vez, así sea hace 10 o 15 años, tienen 2.4 veces más riesgo de perder dientes que un paciente que no ha fumado nunca. O sea que puede ser vía enfermedad periodontal, obviamente, pero tienen más capacidad de perder dientes, y eso tienen que tenerlo en cuenta, sobre todo pacientes que le ponen implantes, porque usted le pone sus implantes al paciente, pero si el paciente ha fumado alguna vez en la vida o tiene tabaquismo activo, pues las posibilidades de perder los implantes y los dientes que tenga residuales, pues también son altos, tiene un alto riesgo simplemente por el tabaquismo. ¿Y ahora qué pasa con vapear? Que voy a hablar un pelo más al final sobre qué es vapear. Y bueno, ustedes saben lo que es vapear, es el uso del cigarrillo electrónico, el vaping. Y ese cigarrillo electrónico está siendo muy de moda, no sé si en la Argentina, pero aquí en Venezuela muchísimo, muchísimo, está muy de moda y lo utilizan sobre todo estudiantes, adolescentes, estudiantes universitarios. Y bueno,
¿Vapear tiene algo que ver con la enfermedad periodontal? Bueno, pues sí. Si nosotros comparamos, en este trabajo se comparó individuos que fumaban, individuos que vapeaban, individuos que nunca habían estado expuestos al tabaquismo, pues por supuesto las variables periodontales son peores en los pacientes fumadores, son mejores en los pacientes que vapean, pero no son como los pacientes sanos. Es decir, que el que vapea y no ha fumado nunca puede tener problemas periodontales, y el que no lo va a tener o que va a tener menos riesgo va a ser el paciente que no ha estado expuesto ni a vapear ni a fumar. Por supuesto que si tengo pacientes fumadores y los cambio a vapear, va a mejorar. Obviamente sí, entre vapear y fumar, mejor es vapear, pero entre vapear y nada, obviamente nada es mejor. No vapear es mejor, porque vapear, aunque ayuda y es mucho mejor que el paciente vapee que esté fumando en todos estos criterios periodontales, pero igual nunca va a tener una salud periodontal porque hay efecto sobre ese periodonto. Y eso pasa también, por ejemplo, en los individuos con implantes. Si nosotros en este trabajo se evaluaron los índices de placa, el sangrado gingival, la profundidad del surco y además citoquinas están relacionadas o quinas que están relacionadas con enfermedad periodontal. Y encontramos que en pacientes que nunca han fumado, pues hay valores que son bastante normales y estables, pero en pacientes vapeadores que no han fumado nunca, pues sí tienen daño dental y sí tienen un aumento ya de citoquinas y de respuesta inmunológica alterada por simplemente vapear. ¿Cuáles son los efectos en la mucosa oral? Bueno, muchos. Voy a comenzar hablando de melanosis asociada al tabaquismo. En este trabajo nosotros evaluamos 100 pacientes y vimos cuántos de ellos tenían melanóculas par asociadas al tabaquismo y vimos cuánto era el riesgo. Y fíjense, de los 100 encontramos 20 fumadores, melanosis bucal. Las melanosis son muy características en la zona anterior de la encía vestibular, no estaba asociada a la etnia, a pesar de que nosotros aquí en Venezuela tenemos mucha mezcla, ¿verdad? Con etnia negra, hay mucha población negra en nuestro país, y además muy mezclados, todos estamos mezclados entre indios, blancos, negros, creo que es lo sabroso de Lano, pero fíjense que encontramos también máculas parduzcas no asociadas a su condición étnica en paladar. Fíjense aquí con estos puntitos que no son más que la cera de los ductos de las glándulas salivales que están inflamados por el cigarrillo. Y fíjense que encontramos también labio o encontramos también rillos, que es muy típico. Dos lugares muy típicos que van a usarle un tip diagnóstico para la melanosis es una de encía vestibular superior e inferior y la zona de los carrillos con macro dispersas que son como difuminadas y que generalmente son bilaterales en pacientes con tabaquismo. Entonces, el paciente que fuma tiene 32 veces más posibilidades de tener melanosis asociada, obvio, ¿verdad? Pero es interesante porque se deja de fumar en un lapso inclusive meses o bueno, nosotros en 2 años desaparecen estas melanosis, desaparecen por completo. Entonces, bueno, fíjense que hay una respuesta del tejido, hay una respuesta a la mucosa, se produce esa cantidad de melanina, se deposita ahí como para protegernos. Esa melanina está ahí protegiéndonos. Y lo que es impresionante es que eso no maligniza. Esa melanina que está ahí no se convierte en melanoma, sino que está ahí como protectora. Lamentablemente, hay otras lesiones en el epitelio que sí se convierten en cáncer, pero esa interesantemente, pues no tiene capacidad de malignización. Y bueno, el tabaquismo está asociado al 80% del carcinoma de células escamosas en cavidad bucal. Otro porcentaje está asociado, creemos nosotros, y yo estoy segura que su escuela también, a virus papiloma humano y bueno, y a otros factores en lo que ustedes, por supuesto, han sido abanderados trabajando en eso en Córdoba. Pero bueno, fíjense que tenemos desórdenes potencialmente malignizables como la leucoplasia y la eritroplasia, que son bastante frecuentes en pacientes fumadores, son los desórdenes potencialmente malignizables más frecuentes en los fumadores y distintas formas de carcinoma, y esta es una forma de desorden potencialmente malignizable que se llama estomatitis nicotínica, que está asociada a pacientes que fuman de manera invertida o pacientes con tabaquismo severo, es decir, esos pacientes que fuman 20 cigarrillos, 2 cajas, 40 cigarrillos, 2 cajas diarias o más.
nosotros hicimos un trabajo muy parecido al proyecto que ustedes, en el cual están inmiscuidos. Este trabajo lo hacemos en zonas rurales de Venezuela. Es un proyecto que se llama No escupas tu vida, dile no al chimó, porque como les dije, este tabaco no inhalado se coloca en distintas partes de la boca y se la pasan escupiendo porque promueve el flujo salival. Entonces, bueno, con nuestros estudiantes del último año, esta fue su labor social. Son las horas que tienen que cumplir para poder graduarse, un poco lo que ustedes hacen también. Y fuimos casa a casa en esta zona esta es una región del norte de Venezuela, pegado está el Mar Caribe, aquí hay unas playas espectaculares, y bueno, revisamos a los pacientes casa a casa, ¿no? Encontramos 200 consumidores de chimó, el 90% son hombres, las mujeres fuman más candela para adentro y los hombres consumen más tabaco no inhalado, pero fíjense, encontramos desde los 7 años y niñitos que estaban consumiendo esta forma de tabaco. Los usos, por ejemplo, si le duele un diente a un niño, le ponen chimó. Si los adultos tienen largas jornadas de trabajo, consumen chimó y controlen el hambre. Si van a ir a algún lugar y no van a comer, se ponen el chimó. Y bueno, y ya llega un momento en que la adicción hace que lo consuman a diario. ¿Qué encontramos? Pacientes, el 20% tenían desórdenes potencialmente malignizables y miren aquí, leucoplasias asociadas al uso del chimó. O sea que esto no es inocuo, porque algunos de ellos me decían, pero no pasa nada si esto no se fuma. No, eso no se fuma, pero sigue siendo tabaco y tiene una cantidad de ingredientes que son carcinógenos potentes y que, bueno, causan también lesiones asociadas a esta pasta de tabaco, que son desórdenes potencialmente malignizables. Ahora, este tipo de leucoplasia en particular se llama asociada inclusive a tabaco no inhalado y bueno, sabemos que tiene capacidad de transformación maligna. Otra forma de tabaquismo, de tabaquismo es la de forma invertida. Esto lo pueden ver en mis redes, en Reportes Villarroel lo tengo publicado en el Instagram. Esta es una paciente que fuma de manera convencional y después se coloca el cigarrillo al revés en su cavidad bucal y ahí lo empieza a consumir. Lo que tarda como unos 20 minutos aproximadamente en consumirlo por completo porque se humedece con la saliva y la ceniza se la va tragando y de vez en cuando escupe algo, pero si no lo va tragando, miren eso, no se ve la candela, está dentro de su cavidad bucal, la parte activa, y va fumando de esa manera el cigarrillo hasta que se consume por completo. Esto se ve también en Colombia, trabajé con la doctora Gloria Álvarez de Medellín, pero en el departamento Sucre, fíjense, esta prótesis quemada por completo en un paciente fumador invertido. Y bueno, se da esta desorden potencialmente malignizable que se llama estomatitis nicotínica, comienza como una placa blanca, difusa, que se va haciendo más engrosada, con estas pápulas umbilicadas que son, como dije anteriormente, la salida de los ductos de las glándulas salivales menores que están inflamadas y por eso hacen esa forma tan característica como de ese empedrado con esos huequitos umbilicados que son los ductos salivales. Trabajamos también con esta enfermedad. Evaluamos pacientes que fumaban candela para adentro y vimos cuántos de ellos tenían lesiones e hicimos en aquel momento pues biopsias de esas lesiones en paladar de estomatitis nicotínica o palatitis nicotínica, también se describe en la literatura esta enfermedad, y hicimos la expresión de un gen supresor tumoral que se llama P53, que está alterado en muchos tumores malignos. Entonces, bueno, aquí está, la mayoría de los casos que vimos que fuman candela para adentro son mujeres, y cuando le preguntábamos por qué tú fumas candela para adentro, igual que hicimos con el chimó, nos decían esto es una herencia, esto es una cosa que hacemos, a mí me lo enseñó mi abuela, yo se lo enseñé a mi hija y mi hija se lo enseña a la nieta y entonces en las tardes nos sentamos todas pues a fumar candela para adentro. ¿Qué les parece? En vez de heredar un anillito, una cosita de esa, pues esa es la herencia entre ellos, porque piensan que no tiene repercusión dentro de la cavidad bucal. De hecho, perdón, cuando se describió por primera vez, Pinbor habló de esta lesión, pensaba que era una lesión completamente inocua, que era reversible y no pasaba nada, y ya sabemos que potencialmente puede causar
carcinoma de paladar, que nosotros tenemos más o menos carcinoma de paladar asociado a estomatitis nicotínica. Entonces, bueno, interesantemente no encontramos tantos cambios, por eso Pinborg le debe haber parecido que esto no era tan maluco, pero después, cuando vimos P53, fíjense, lo que está marrón oscuro es P53 positivo, esto es el epitelio, lo que está abajo es el conjuntivo, y fíjense cómo se ven un montón de núcleos que están positivos, o sea que aquí, aunque no había tantos cambios celulares visibles tisularmente con hematoxilina y eosina, pues ya vimos expresión de algunos marcadores que nos están diciendo que esto puede malignizar, ¿ok? Ahora, hay lesiones orales asociadas a vapear, por ejemplo. Bueno, este trabajo italiano es muy interesante porque encontró también estomatitis nicotínica por vapear. ¿Qué les parece? Es un grupo de exfumadores y un grupo que consumían cigarrillo electrónico, y fíjense, bueno, encontró distintas lesiones y entre ellas, pues, algunos desórdenes potencialmente malignizables como estomatitis nicotínica. Pero peor aún, ya hay reportes en la literatura, estos son 2 reportes de casos de pacientes con carcinomas orales que lo único que tenían de factor de riesgo era que vapeaban, más de 10 años vapeando. Y los pacientes desarrollaron, 2 pacientes distintos, lo que está reportado, desarrollaron carcinomas en cavidad bucal. Y ya hay trabajos en los cuales empiezan a verse que hay genes, inclusive genes que no son los mismos que fumar, que están asociados a desregulación sobre la vía de carcinogénesis. O sea que algunos genes, como estos que ven en el medio, coinciden en los que están asociados a fumar, pero otros son independientes, o sea que ya hay otras vías del vapeador para la formación de lesiones en cavidad bucal. Fíjense que vapear también se ha visto algunas úlceras necróticas e inclusive lesiones que parecen como líquen plano, reacciones liquenoides. Y estos son lo que nosotros hemos encontrado, algunas lesiones ulcerativas muy dolorosas que desaparecen cuando el paciente deja de vapear. Cuando ha vapeado mucho y sobre todo muy intensamente, pues hay esas lesiones ulcerativas, las cuales pues desaparecen, repito, cuando se suspende, cuando se cesa el vapeo. Ahora, los efectos tisulares del tabaquismo pasivo o secundario. Bueno, nosotros estuvimos muy interesados en esto y queríamos ver los cambios histopatológicos de la mucosa bucal de las ratas que estuvieran expuestas al cigarrillo de forma secundaria. Obviamente no podíamos poner a fumar las ratas, entonces las teníamos que exponer secundariamente y eso era precisamente lo que queríamos. Entonces, bueno, teníamos 20 ratas hembras. Las poníamos a inhalar con este dispositivo que nos inventamos, pues aquí estaba el cigarrillo y ese humo de cigarrillo iba hasta la jaulita y ellas inhalaban de forma secundaria 10 cigarrillos diarios por 16 semanas. Bueno, después sacrificamos a las raticas y nosotros sacamos sus órganos, todos sus órganos que por cierto, evaluó Aguirre junto con la Universidad del País Vasco, pero nosotros tuvimos especial interés en la lengua. Agarramos la lengüita de las no fumadoras y las fumadoras pasivas y vimos que las lenguas estaban clínicamente sanas, todas, e hicimos entonces el procesado con hematoxilina y eosina de estas lengüitas y evaluamos qué estaba pasando en esa mucosa lingual. Y fíjense que las ratas que estaban expuestas al cigarrillo secundario tenían cambios en el epitelio. Encontramos que había mitosis en lugares que no deberían estar esas mitosis y encontramos discreta displasia epitelial en la mucosa lingual de esas raticas que estaban siendo sometidas a la exposición secundaria del tabaco. Y bueno, miren acá, esta fue una muy evidente de los cambios que había en ese epitelio. Miren el epitelio aquí arriba y aquí abajo están las fibras musculares de la lengua de la ratica. Y fíjense cómo las células se ven como muy oscuras y que se ven como muy desorganizadas. O sea que había cambios displásicos que encontramos inclusive hasta severos. Miren acá otros cambios, mucha hipercromacia, es decir, muy moradas esas células, sobre todo de la basal. Así que bueno, encontramos muchísimos cambios y nos dimos cuenta que sí, que evidentemente estar expuestos, esas raticas por estar expuestas al humo del cigarrillo, pues tenían cambios, pero eso era un modelo animal. ¿Qué pasaba en el humano? No vayan a pensar que llegué y metí en una jaula un poco de humanos y los puse a fumar, ¿no? En lo absoluto. Lo que sí se nos ocurrió
es que la gente que iba, los pacientes que iban a sacarse los terceros molares, le pedimos a la gente de cirugía bucal de nuestra facultad que cuando tuvieran un paciente que tuviera el tercer molar completamente incluido, con una mucosa que lo tapizara totalmente indemne, que no tuviera pericoronaritis, ni inflamación, ni el diente estuviera semi incluido, semi retenido, nada de eso, nos dieran la mucosa que estaba en esa zona. Y nosotros caracterizamos a los pacientes en fumadores, no fumadores y los pasivos. ¿Y cómo los pasivos? Bueno, los que estuvieran expuestos en su casa o en el trabajo con alguien que fumara. Entonces, bueno, nada, encontramos muy interesantemente que los pacientes que fuman, por supuesto, son los que tienen más cambios en la mucosa, pero fíjense cómo los pacientes con tabaquismo pasivo no son iguales que los individuos sanos. Ya empieza a haber, por ejemplo, ortoqueratina en los pacientes pasivos. A pesar de que son pasivos, acuérdense que la cavidad bucal es no queratinizada o paraqueratinizada, o sea que si hay ortoqueratina, ya hay un cambio patológico. Además encontramos, fíjense esto, que había casi la misma cantidad de inflamación en los pasivos que en los activos. Y fíjense en la vascularización, que con la nicotina hay una vasoconstricción y por eso los pacientes que fuman se le ven esas encías tan pálidas y que casi no sangran a pesar de que tienen full periodontitis. Entonces, estos pacientes, fíjense que el pasivo ya tenía menos cantidad de vasculatura, menos vascularización que el individuo sano. O sea que sí hay un efecto en estos pacientes que inclusive nos atrevemos a decir que puede haber un efecto hasta de riesgo a cáncer bucal. Ahora, ¿existe el vapeo secundario pasivo? Pues también existe. Estas fracciones que inhala la persona y después la exhala, esas partículas quedan en el aire, que además es un húmero terrible, pues si está al lado de una persona, pues esa persona lo puede inhalar. Este es un evento que se realizó, es un trabajo muy, muy importante en el que se demostró que durante un evento de vapeo, o sea que todo el mundo estaba ahí vapeando, encontraron que durante esta línea que está acá, es el día del evento, el día 1, y este es el día del post-evento, y fíjense, inclusive durante el pre-evento, no había nada, pero durante el post-evento todavía quedaban partículas en las cuales había partículas inclusive de metales pesados y de algunos materiales que son carcinogénicos que se producen en el vapeo. Y miren, durante el evento, bueno, durante el evento era una cosa loca, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se produce en lo que exhala un individuo y una de las cosas es, por ejemplo, formaldehído. Usted se está tragando, si usted está al lado de una persona que vapea, puede estarse tragando formaldehído, acetaldehído o acroleína, que son potentes carcinogénicos, o también se puede estar tragando nitrosaminas, que es lo mismo que un cigarrillo que produce nitrosaminas, pues también usted se lo puede estar tragando, o distintos metales pesados como el plomo, el cadmio, que son altamente tóxicos e inclusive neurotóxicos. O sea que estar al lado de un paciente, de una persona que está vapeando, también lo pone a usted en riesgo. Ahora, bueno, vinimos a que esto es tabaquismo y cómo dejo yo de que la gente deje de fumar. Bueno, no es tan fácil. Se dice que una persona deja de fumar cuando al menos 7 veces lo ha intentado. Ese es el promedio. Pero no es imposible. Hay personas que dejan de fumar de una. Pero bueno, no son la mayoría, porque esto es una enfermedad. Y nadie empieza fumando 20 cigarrillos, la gente empieza fumando uno. Entonces, también lo tenemos que ir disminuyendo de la misma forma para asegurarnos que este paciente no recaiga. Entonces, bueno, hay terapia conductual y hay medicamentos. Y tenemos que nosotros medicar al paciente. Bueno, nosotros hicimos un trabajo en conjunto con el doctor Vascones y la doctora Lauritano en Italia y el doctor Vascones en España, y nosotros medimos el conocimiento y la actitud del odontólogo frente al manejo del tabaquismo. Entonces, el objetivo era ver que si el odontólogo sabía qué hacer en el caso del tabaquismo y cómo tratarlo. Entonces, bueno, fueron aplicados instrumentos de encuesta a 90 odontólogos españoles, 110 italianos y 93 odontólogos venezolanos. Fíjense, bueno, como yo no sé si así pasa en Argentina, pero en Venezuela y la mayoría son mujeres las que estudian odontología. Y fíjense cómo los odontólogos con tabaquismo, los que más fumaban eran los españoles. Los italianos decían que no fumaban tanto y los venezolanos pues menos. La verdad es que en Venezuela no es tan alto. Hace muchos años ha habido campañas
de cesación tabáquica y además no solo de cesación tabáquica, sino de prohibición de fumar en muchos lugares y la gente se ha pasado, por ejemplo, al chimó, ¿no? Entonces, bueno, el porcentaje de odontólogos que indican la cesación tabáquica, bueno, los españoles decían que el 70% indicaban cesación tabáquica, los italianos el 100% indicaban cesación tabáquica y los venezolanos el 80 y pico, estaban en el medio de los españoles y los italianos. Pero cuando le preguntábamos, ¿qué terapia usa usted para la cesación tabáquica? Los españoles sabían de algunas, más del 40%, los italianos ninguno respondió que sabían y los odontólogos venezolanos, pues menos del 30% sabían cómo se podía tratar el tabaquismo. O sea que el problema no eran los odontólogos, el problema es que nosotros no enseñamos a nuestros estudiantes cesación tabáquica. Nos dimos cuenta que en los currículum universitarios nosotros no lo enseñamos y es una de las cosas que nosotros tenemos que brindarle a nuestros estudiantes, las competencias para el manejo y el tratamiento del tabaquismo. ¿Debemos usar medicamentos? Obvio que sí, hay que usar medicamentos, porque esto es una enfermedad. Es como que si usted le dice a un paciente, usted es diabético, pero no lo voy a tratar con nada, deje de comer azúcar. No, usted le da medicamentos a ese paciente. Por supuesto que tiene que dejar el azúcar, tiene que dejar los carbohidratos, pero también usted le da medicamentos o el médico le da medicamentos. Entonces, bueno, un poco pasa con esto, porque además ayuda a que el paciente no sufra tantos síntomas de craving durante dejar el cigarrillo o en el tratamiento del tabaquismo, disminuye que vuelva a fumar alguna vez y bueno, además ayuda a manejar un poco el aumento de peso. No sé si pasa en Argentina, pero en Venezuela pasa mucho que la gente te dice, yo no voy a dejar de fumar porque voy a engordar. Entonces, bueno, aquí el tema de la estética es, es un problema y la gente prefiere dañar su cuerpo con el cigarrillo, con el tabaquismo, que engordar. Entonces, bueno, las dos cosas, la obesidad también es un problema y es también un problema de salud pública, pero darles medicamentos al individuo, pues lo va a ayudar en todos esos contextos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Bupropión. El bupropión es un medicamento que no sale como un medicamento para la cesación tabáquica. El bupropión sale como un antidepresivo. Se utiliza en los pacientes, empezó la primera vez que se lanza al mercado, lo lanzan en pacientes que están en psiquiátricos. Entonces, esos pacientes que están recluidos porque tienen esquizofrenia, porque tienen un montón de enfermedades mentales, les dan bupropión y se empiezan a dar cuenta que los pacientes empiezan a dejar de fumar. En esos lugares, el paciente psiquiátrico, el paciente que vive con VIH, fuma mucho. Hay mucho tabaquismo en esas poblaciones. Entonces, en el paciente psiquiátrico hay mucho tabaquismo y se dan cuenta de repente, epa, pero esta gente está dejando de fumar. Entonces, relanzan el bupropión y se dan cuenta que es un agonista de los receptores de la nicotina. Agonista significa que se pega al receptor de la nicotina, ¿ok? En ese alfa 2 beta 4, esos receptores que tiene, pero no tiene la misma, la misma proporción de efectividad que, por ejemplo, la nicotina, ¿ok? Entonces, el paciente, cuando empieza a tomarse esto, empieza a sentir como que ya no necesita porque sus receptores de nicotina están llenos, están ocupados por el bupropión. A mí me gusta iniciar el bupropión cuando la persona está fumando. Yo inicio con 150 miligramos y después lo voy subiendo a 300 miligramos y lo inicio 1 o 2 semanas antes de dejar de fumar. Yo lo primero que hago con un paciente que fuma es un consejo ligero de dejar de fumar. Usted no puede venir a un paciente que fuma a decirle el primer día, si no dejas de fumar te vas a morir, te va a dar cáncer, yo no sé, no entiendo por qué tú no fumas, por qué tú fumas, de verdad que es idiota de tu parte, no me parece, sabiendo que esto te causa daño, qué necesidad hay. Olvídense de esa, porque eso no va a funcionar. En la familia, madres, padres, hijos que han utilizado esa estrategia, no funciona con un paciente con tabaquismo. Entonces, un consejo casual durante la consulta odontológica, que hay una relación estrecha odontólogo-paciente, más que en cualquier otra profesión de la salud, la relación odontólogo-paciente yo creo que es la mejor y la que manejamos mucho mejor como profesionales de la salud, pues nosotros podemos darle un consejo, digamos, light, por llamarlo de alguna manera. Entonces, de alguna forma decirle, oye, tú no has pensado dejar de fumar nunca.
Entonces te dirá, bueno, sí, pero ahorita no tengo ganas y tal. Hay algo importante, el que no tiene ganas, usted le puede dar lo que sea y no deja de fumar. Pero el que tiene ganas pero no puede, o el que ha intentado, o el que, bueno, sí, de repente, a ese hay que engancharlo. Bueno, hay que engancharlos a todos, pero el que te dice que no me da la gana, bueno, no te da la gana, pues tampoco vamos a andar con malcriado. Entonces, ese consejo primero, fraternal, explicarle, tú sabías que esto es una enfermedad, tú sabes que tú fumas no porque quieres, sino porque tú tienes más receptores en el cerebro y la gente se engancha. Sí, de verdad, ¿y cómo es eso? Bueno, y pues le empiezan a explicar con palabras bien coloquiales, con cercanía, con... Mira, si tú quieres, yo te hablo más de eso en la próxima consulta. Piénsalo, a ver si quieres dejar de fumar y yo te doy las alternativas. Hay gente que va a mi consulta solo a eso, a dejar de fumar. Entonces, bueno, yo les propongo un día cero donde digamos, ese día no fumo más, pero los voy preparando y los preparo con bupropión. Entonces les doy 150 miligramos y lo puedo subir hasta 300. Lo bueno que tiene es que pueden seguir fumando, es decir, no es como el reemplazo de nicotina, los parches y tal, que cuando se los pone no pueden fumar porque es demasiada nicotina para tu cuerpo, pero aquí puedes seguir fumando y vas bajando. ¿Cuál es el primer cigarrillo que te fumas? Oye, el primerito, apenas me despierto. Bueno, ese no es el que vas a dejar, porque no dejas el del mediodía. Ah, bueno, puede ser. ¿Por qué no te compras la caja de 10 y no te compras la caja de 20? Y así lo vamos manejando hasta el día cero, ¿ok? Lo otro que podemos usar es Doc, varenicline. Dígame. Doc, perdón que te interrumpa. No, por favor. No sé si en Venezuela, la verdad que desconozco acá en Argentina. Ajá. ¿Los odontólogos tienen alguna restricción legal en poder recetar este tipo de medicación? No, nosotros aquí no. Ninguna restricción. De verdad, no la, bueno, que yo sepa, no la hay, pero no sé cuáles son legalmente, cuál sería en cada país su restricción, ¿verdad? Pero bueno, Bien, fíjense, muchos odontólogos estudian cesación tabáquica, como hice yo, pero obviamente perfecto. hay que preguntar y si no, pues con el médico en un grupo, por supuesto, multidisciplinario, porque si aquí hay un psicólogo y hay un médico internista, sería genial. Entonces, bueno, si ustedes no lo pueden indicar, pues el médico internista lo indica, ¿no? Es una Perfecto. buena pregunta. ¿Y acaso Justamente eso iba a preguntar, Ger, si, bueno, la doctora, si vos sabías si nosotros acá lo podríamos medicar, porque como es un antidepresivo y ve Sí, las indicaciones y específicamente entre lo que dice para qué se usa, es para tratamiento de la depresión. Por eso sí. justamente le iba a preguntar a ver Gerardo que sabía, estaba en el tema, Sí, para ver si... lo único que podría yo decir en relación a esto, por lo menos en nuestra comunidad, que los que más están emparentados en todo el tema de cesación tabáquico desde el punto de vista farmacológico son los neumonólogos, Claro, por lo menos acá. claro. Pero bueno, pero está muy bueno, la verdad que abre mucho la cabeza. Bueno, nosotros aquí sí lo podemos indicar, pero confieso que no lo sé en otros países. Pero bueno, pues, se puede indicar varenicline. El varenicline es un excelente también, es otro agonista parcial de los receptores de nicotina, como les dije, los alfa 4 beta 2, y también produce esa sensación de no querer fumar. Hay efectos secundarios como por ejemplo las náuseas y son buenísimas. A veces dicen, ay, el efecto secundario es náusea. Pero a mí me parece genial, porque cuando agarran el cigarrillo le da ganas de vomitar. Entonces, genial, buenísimo que tengas ese efecto secundario, porque te ayuda en la cesación. Varenicline sí se lanza al mercado como una forma de terapia para dejar de fumar y es bien chévere porque viene una primera caja, es una terapia de 12 semanas, viene una primera caja que es la de inicio y es como los anticonceptivos orales, te dice exactamente cómo los vas a tomar, uno en la mañana, después vas a tomar mañana y noche y después solamente en la noche. Comienzas con uno y después vas subiendo, porque se usan hasta 2 miligramos diarios. Entonces, bueno, se inicia con 0,5 y se va subiendo, pero ya viene la caja preformada para eso, o sea, ni siquiera tienes que darle la posología. Y después hay un Champix de mantenimiento, donde hay digamos, una concentración para el mantenimiento de los individuos. Hay trabajos, todavía no está bien demostrado, el único problema con el Champix es que hubo un grupo de personas que tenían
algunas tendencias suizas y la vareniclina, entonces inducía esto al suicidio. No está muy claro realmente eso es así. Sin embargo, para mí es una aplicación que el paciente haya sufrido de depresión, si el paciente tiene algún problema psiquiátrico, si el paciente sobre todo si ha sufrido de depresión, yo no le doy vareniclina de ninguna manera, porque además tienen como muchos sueños vívidos y entonces, bueno, nada, para un paciente con problemas psiquiátricos, para mí y para muchos, aunque no esté la evidencia totalmente de peso robusta para decir que no está asociado, pues yo prefiero pues no indicarlo e indicar otras cosas como por ejemplo el bupropión. ¿Ok? El Champix ahora se utiliza también combinado con otras cosas y también se puede utilizar con el paciente fumando. Es decir, el paciente puede fumar y empezar a tomar el Champix. ¿Ok? Entonces empieza a fumar, sigue fumando y empieza a tomar el Champix y empieza, oye, esa cosa que, qué asco, no me gusta, tengo ganas de náusea, tengo ganas de vomitar, tengo náusea y eso ayuda, ¿no? Los otros son los suplementos de nicotina, lo más viejo que hay. A mí me gustan, no vayan a pensar que no, en lo absoluto, y me gustan combinados con otra cosa, como por ejemplo el varenicline o el bupropión. Se inicia con bupropión y varenicline hasta el día 0, y ese día 0 empiezan a necesitar nicotina. Y entonces, ¿qué hacemos? Le damos parches de nicotina o chicles de nicotina o spray o esas pastillas masticables. Los parches se colocan, vienen de 10 y 15 miligramos, se colocan y son por horas, ¿ok? Vienen de 16 horas, fíjense que este es de 5, 10, 15 miligramos y tienen distintos horarios. Entonces se colocan en distintas partes, se puede colocar aquí en el brazo, se puede colocar en la zona del muslo, se va cambiando porque puede irritar la zona si te lo colocas siempre al mismo tiempo. O dependiendo, yo le pregunto al paciente, ¿qué prefieres tú? ¿Tú necesitas tener algo en la boca? Porque hay gente que dice que yo necesito algo en la boca para sentirme y eso, entretenerme y por eso fumo. Bueno, tú eres el propio para el chicle. Mejor que nada para ti chicle. Entonces comienzo con bupropión y en el día 0 le doy el suplemento de nicotina. Empezó todo un rollo que si se le podía dar suplementos de nicotina a pacientes con problemas cardiovasculares y por supuesto se le puede dar. El que fuma, un paciente cardíaco que fuma, se mete mucho más nicotina de lo que da estos chicles, pastillas o estos parches. Pero si yo tengo un paciente cardíaco, fuma y le meto estos parches y no deja de fumar y fuma concomitantemente, imagínense la cantidad de nicotina que está consumiendo ese paciente y por supuesto eso puede traer algún problema a corto o mediano plazo o de inmediato inminente. Entonces, bueno, mucho cuidado con la cabullita corta, preguntarle siempre al paciente, no está fumando, ¿verdad? Y explicarle, usted no puede fumar si tiene suplementos de nicotina. Si son chicles, el paciente o caramelo, el paciente se lo coloca en la boca y no lo debe estar consumiendo, es decir, masticando, porque no funciona de esa manera, funciona donde se queda estático y ahí se empieza a absorber, se siente como una cosquillita, como una quemazón en la zona de la mucosa y después te lo pasas hacia otra zona de la mucosa, por ejemplo, entre la encía y el carrillo, en un lugar donde está estacionado tanto el chicle como la pastilla y después va hacia el otro lado, porque si no, eso pasa directo al estómago y no va a funcionar. Ahí funciona las pastillas y el chicle es absorbiéndolo en la mucosa. Entonces, bueno, me gusta que cuando es, digamos, combinado, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos aquí en Venezuela, que usamos más los parches y el chicle, ¿ok? Bueno, y lo último es el vapear, los dispositivos electrónicos. Que si los he mandado, sí los he mandado. Que si lo he indicado, claro que lo he indicado. Yo no soy la diabla del vapeo, porque a veces en las redes pongo algo sobre vapear y me caen encima todos los haters, que por qué, que vapear es lo mejor del mundo. No es lo mejor del mundo. Vapear se crea como una forma de cesación tabáquica. Para dejar de fumar es bueno, pero el que no ha fumado nunca y empieza a vapear es fatal, es malo. Vapear por vapear, no como una terapia de cesación tabáquica, es inadecuado. No es la vía, se está dañando igual que se daña usted el que fuma. El que empieza a fumar sabe los riesgos que tiene, pero el que empieza a vapear tiene que aprender los riesgos que tiene. Ahora, entre fumar y vapear es mejor vapear, pero tenemos que tener en cuenta que vapear es una forma de cesación tabáquica.
Y bueno, el vapeador es el cigarrillo electrónico que tiene pues una punta de inhalación, tiene una batería en el que el líquido, un líquido que se compra y que tiene nicotina, hay algunos que no tienen nicotina y que también hacen daño porque tienen saborizantes y tienen otras cosas, tienen propilenglicol y tienen bases que cuando se calientan se convierten en altos tóxicos y carcinogénicos. Entonces, bueno, ese líquido tenga o no nicotina, pues cuando se calienta va a producir daño y esto que se calienta, pues se atomiza y sale un humero que es impresionante. Y bueno, y esto ha ido mejorando, por supuesto. Están los de primera generación, después que son como los cigarrillos, que parecían cigarrillos, después la segunda generación que llamaron pens, después los mods, que todavía se utilizan y ahora está súper de moda, los Juul, que son los que tienen mayor cantidad de nicotina realmente, ¿no? Y que son súper más lindos, parecen unos puertos USB, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que si tú reemplazas fumar por vapear, se han hecho estimaciones de que se gana una cantidad de vidas y que es muy bueno que las personas vapeen mejor que fumar. Pero, ¿qué es lo malo? Que bueno, que la prevalencia es de niños y jóvenes que no fumaron nunca. Y entonces, ¿qué se ha encontrado? Que esos niños y jóvenes que nunca han fumado empiezan a vapear y se inician en el tabaquismo, porque cuando esto tiene nicotina y además el hábito del humo, del proceso, de la cosa, pues hace que estos individuos, que estos jóvenes se inicien en el tabaquismo y se inicien también en la marihuana. Entonces hay adicción a edades muy tempranas a la nicotina y ya les dije que la nicotina repercute directamente en el desarrollo del cerebro. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo, en menores de 20 años, entre el 20% y el 57% vapean. Es una cosa extraordinariamente dantesca. Y bueno, ¿y qué es lo peor de vapear? Pues que está asociado a un montón de enfermedades, ya lo sabemos. El vapear no solamente la nicotina es lo que hace daño, sino que también, por ejemplo, es la base, el glicerol, el propinelglicol, como les dije, también los saborizantes, ese sabor a vainilla, el otro, no sé qué, cuando se calienta, produce algo que se llama diacetil y que está asociado a EVALI, que es una enfermedad pulmonar parecida, por cierto, a COVID, pero que es por vapear y en los Estados Unidos hay bastantes reportes de personas muertas. O sea que esto es lo peor es que lo que produce pues también inclusive puede estar asociado a cáncer. Cáncer no solamente en cavidad bucal, sino también en la zona de pulmón. Y ya se está, bueno, un poco viendo qué es lo que está sucediendo con esto y estamos viendo en el tiempo, pues, las repercusiones del vapear. Les voy a mostrar ya para finalizar este caso, para que vean lo bueno que es dejar de fumar. Esta es una paciente fumadora, bueno, de 2 cajetillas diarias, que son 40 cigarrillos diarios desde hace muchísimos años. Y fíjense, no solamente tenía placas blancas aquí en paladar, esta estomatitis nicotínica, sino que tenía leucoplasias en otras zonas de la cavidad bucal. Afortunadamente ya no tenía carcinomas. Por supuesto, nosotros hicimos biopsias en distintos lugares, pero quería mostrarles el paladar, porque al mes de dejar de fumar, quiero que vean, de esto pasó a esto. Así que fíjense las bondades de dejar de fumar. No es mentira que la cesación tabáquica tiene una repercusión en la calidad de vida y en la salud del individuo. Así que promocionar la cesación tabáquica es una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer como profesionales de la salud. Bien, entonces, bueno, las conclusiones son: el tabaquismo es una enfermedad crónica y contagiosa con un gran impacto en la cavidad bucal. Vapear es una forma de cesación tabáquica. Vapear es mejor que fumar, pero vapear no es seguro. El vapeo es una puerta común al consumo de tabaco y marihuana para adolescentes. La adicción a la nicotina se ha incrementado en jóvenes y la cesación tabáquica es una labor del odontólogo. Brindar terapia a nuestros pacientes es una obligación ética y una deuda social que debemos asumir. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo tengo un eslogan que es: si no es rosado, no es normal. Creo que rosa dicen ustedes, así que si no es rosa, no es normal. En cavidad bucal, díganle siempre a su paciente, véanse la boca, y si no es rosa, no es normal. Así que bueno, acudan a nosotros los odontólogos para nosotros ayudar. Genial. Okay.
Dígame. Genial, doctora. Muchísimas gracias. Ahora, chicos, vamos a abrir los micrófonos y las cámaras. Así la doctora deja de ver solamente letras ahí y ustedes lo ven. Y si hay alguna pregunta, me parece que hay una pregunta, doctora. El narguile, que Ajá. le nombró en un momento, pero no dijo nada. ¿Entraría dentro del vapeo o nada que ver? No, no se considera vapeo porque no es un dispositivo electrónico, pero sí se considera una forma de tabaquismo. Y sí hay literatura, nosotros hemos trabajado poco con eso, aunque tenemos más o menos. Es más, hay lugares solo para ir a usar la pipa. Y sí tiene también repercusión en cavidad bucal. En los países del Medio Oriente hay varios reportes de asociación con lesiones bucales. Entonces se considera una forma de tabaquismo. Perfecto, pero no es lo mismo. No, Bueno, no es lo mismo que el vapeo. Claro, ahí los chicos preguntaban, creo, en el chat, no sé, la diferencia, qué era mejor entonces de las dos medicaciones que usted indicaba. Creo que era la pregunta o no. Sí, sería Sí, Sandri. excelente, es una excelente pregunta. Y hay que conocer al paciente, pues dependiendo, si tengo un paciente que está deprimido, no le voy a dar varenicline. Varenicline es superior, los ensayos clínicos controlados aleatorizados dicen que tiene una potencia en el agonismo de los receptores de nicotina mucho más potente. Es decir, es mucho mayor el efecto que tiene como agonista parcial de los receptores de nicotina. Sin embargo, no lo podemos mandar en todos los pacientes. Además, es costoso, ¿no? Entonces, bueno, depende del paciente, depende de lo que yo quiero. Si yo tengo un paciente muy ansioso, muy ansioso, oye, le puedo dar mejor bupropión porque me va a ayudar además con el tema de que es muy ansioso. Entonces le comienzo con bupropión y después le doy el suplemento de nicotina. Le mando parches o le mando chicles o le mando inhaladores, dependiendo de lo que el paciente en su condición, en su rutina, en lo que él hace, vea yo que le convenga más. Por lo que había escuchado también de lo que dijo Doc, como para que quede algo así como conciso, ¿no? Es importante trabajar en equipo, obvio, cuando estamos hablando de una medicación que tiene que ver con, no sé, yo no puedo determinar si mi paciente que va al consultorio tiene ansiedad o tiene depresión, sino que tengo que trabajarlo con un equipo donde tenga un psicólogo o un psiquiatra para también eso. Yo puedo, como odontóloga, instarlo para que deje, digamos, el tabaquismo, pero también tengo que trabajar y formarme bien en un equipo de trabajo donde pueda manejar la medicación. Porque hablo de, claro. Absolutamente. Esto es como todas las enfermedades. Nosotros solos en una isla no vamos a poder hacer nada, pero es muy pertinente lo que usted dice, porque yo no puedo determinar si el paciente tiene solo estrés o está deprimido. Y además, la terapia conductual es otra de las formas que nosotros tenemos para dejar de fumar, ayudada con el medicamento. Y nosotros no estamos capacitados para terapia conductual. Entonces, nada, un psicólogo es genial en el grupo que trabaje con esto y que nos ayude con este paciente, ¿no? Obviamente así debe ser. Los que han trabajado con cesación tabáquica y tienen formación en cesación tabáquica tienen algunas herramientas de terapia conductual, pero estoy convencida que el éxito es con el trabajo multidisciplinario. Bueno, eran mis dudas. Ahora, ustedes, chicos, a ver si alguien tiene algo para preguntar, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Bueno, quedó muy claro todo lo que explicó, pero usted nombró también que hay como una más prevalencia a acudir a lo que es la marihuana, y quería saber si tenía algún estudio respecto a la marihuana, si también podía repercutir en la cavidad bucal. Esa es una buenísima pregunta. Me refería a la marihuana, por ejemplo, porque en el líquido para el vapeo hay líquidos que tienen marihuana, que tienen cannabis. Entonces vapean con cannabis.
¿ok? Pero tu pregunta es muy buena. La marihuana también tiene repercusión no tanto en cavidad bucal, pero en el cuerpo entero. Yo no tengo experiencia con trabajos de investigación con marihuana. De hecho, en un tiempo vimos si había algún riesgo, por ejemplo, aumentado de carcinoma oral en pacientes que consumían cannabis. Algunos han tímidamente dicho que sí, pero no hay suficiente evidencia para realmente relacionar el uso de cannabis y el carcinoma oral. No sé si Gerardo tenga alguna experiencia en esa línea, pero sí, lo que sí está ya demostrado es que los jóvenes que se inician en el vapeo utilizando líquidos que tienen cannabis, empiezan después a usar el cannabis sin vapear o no vapear y se hacen adictos a la marihuana. Entonces, por esa vía también hay daño, porque hay un daño de adicción y hay un daño, digamos, a nivel general, producto del consumo de la marihuana. Sí, Doc, solamente para aportar algo que decía, nosotros habíamos también empezado a estudiar algo de cannabis y marihuana asociado a cáncer bucal, y hay dos cosas como para tener en cuenta. La primera, que es muy difícil, o sea, el paciente que fuma marihuana también en algún momento fue fumador, entonces disgregar el efecto nocivo del tabaco que el de la marihuana no es es muy difícil. Lo que sí es interesante, hay un grupo de Estados Unidos donde ellos han trabajado mucho sobre el carcinoma orofaringeo asociado a HPV positivo, a marihuana, y en uno de los papers, es más, después los que quieren yo se los paso porque lo tengo por ahí, porque lo he citado en algún momento, hablan de que hay algunos compuestos del THC, que es el tetrahidrocannabinoides, que genera una interferencia con algunas moléculas inmunológicas justamente asociadas al VPH. Por lo tanto, es como que habría una combinación entre el VPH positivo y el consumo crónico de cannabis. En ese punto, no tanto del punto de vista carcinogénico per se, sino del punto de vista inmunosupresor. ¿Se entiende? Sí, claro. Qué interesante, no lo sabía Después yo se lo que había paso. alguna asociación con infección de virus papiloma humano, es muy interesante. La verdad es que yo desistí porque no encontramos ninguna que nos diera asociación de marihuana y cáncer oral. Y como tú dices, es muy difícil, casi todo el que fuma marihuana tiene Claro, tabaquismo. Entonces, totalmente. es complicado. Y nosotros pusimos en cultivo unas células, unos queratinocitos, a ver si con algunos, exponiéndolo a alguno de los productos del cannabis y no encontramos ningún cambio en los queratinocitos, hasta el que desistimos de esa vía y dijimos, no, vamos a quedarnos que ya tenemos bastante con el tabaquismo. No vamos a sumar otra. Pero bueno, Oriana estuvo muy buena. Oriana, estuvo muy buena tu pregunta. Ella siempre, Oriana Pintos, Laya, con preguntas muy buenas. Yo suelo tomar el tono de la gente que habla, doctora, así que ahora soy venezolana. Me encantó cuando dijeron las raticas y fumar candela. Parece de canción, pero me llamó muchísimo la atención eso, ¿no? De eso fumar hacia adentro, qué terrible. No sé, me imaginaba quemándome, pero la realidad de la cultura, ¿no? De cosas culturales, que creo que acá, no sé, Gerardo, ustedes sabrán más, pero creo que no es algo que se ve acá en Argentina, por ejemplo. No, no, acá no, pero por ejemplo, hay hábitos, bueno, lo que estudiamos la parte epidemiológica del cáncer bucal, cada país o cada región del mundo tiene hábitos como muy ligados a la parte popular que terminan incidiendo en la prevalencia de cáncer bucal. Uno el candela para adentro en Venezuela, y vos sabés que algo de lo que habló la doc del chimó, que es la mezcla de esa pasta con tabaco, bueno, vos, Sandrita, lo debes conocer en Salta, Sí, el grupo del doctor Ignacio Molina y demás están estudiando el coqueo, que se mezcla con tabaco y con cenizas, también podría tener un con efecto bico. Tienes que tener la coca y el bico, lo vas poniendo en bueno, por eso, bicarbonato. son hábitos populares de cada país. De hecho, el lugar en el mundo donde más cáncer bucal hay, que es el sudeste asiático, en la India, es justamente por la masticación de un producto que es la nuez de betel, de la areca nut, que se mezcla con tabaco y que también es muy similar al chimó porque eso genera mucha
secreción salival y los pacientes, las personas viven escupiendo. Y es en lugar de alta prevalencia de cáncer oral. Y bueno, y por ahí yo por ahí pienso, hay gente que dirá, qué asco en Argentina y en Uruguay que están con el mate todo el tiempo. Son hábitos culturales que están muy arraigados, que uno lo naturaliza, pero que son clásicos de cada Epa, zona. y que hay algunos reportes que empiezan a sugerir que el mate pudiera estar asociado Sí, también. sí. Sí, sí, totalmente. Acá Sobre yo los todo. tengo penado a todo el que veo con mate. Chirlo. Y no tan caliente, aparte. No, porque, mira, acá lo tenemos, el ejemplo. No, pero, o sea, no tan Pero caliente, ¿viste? Como es la decir, cuestión bueno, es la cuestión de la temperatura. Aparentemente los totalmente. reportes que hablan es una cuestión de la temperatura. Entonces, en resumen de esta situación que me pareció fabuloso, lo de la cesación tabáquica, aparte de saber todos los conocimientos que tenemos, empezar a trabajar más allá de las consecuencias, porque lo que hemos estudiado, yo por lo menos, a lo largo de la carrera, he estudiado las consecuencias, lo que se puede dar, pero no hemos estudiado, no nos han formado en cómo ayudar a esas personas o orientarlas de alguna forma en cómo prevenirlo. Entonces eso faltaría, digamos, me parece que hoy sería mi conclusión, ¿no? Sí, Y Sandri, me llamó la mira, atención de que empiezan tan chicos hoy, no solamente con el vapeo, lo que nombraba doctora, pero sí uno acá en Córdoba puede ver caminando, no sé, por ahí alguna calle y ver los chicos chiquitos, bueno, fumando tabaco, hablo de cigarrillos comunes, ¿no? Ya los ves fumando de muy chiquitos, pero bueno. Es Sandri, un inconveniente. Sí, sí, Ger. ese punto que vos acabas de nombrar para mí es crítico y para mí yo coincido con vos que es lo más importante. Desde el primer año venimos hablando que el tabaco produce esto, pero cuando uno llega ya a estar compartiendo una experiencia clínica con un paciente y decís, che, mira, debería dejar de fumar, y dice, bueno, pero ¿cómo hago? Y ahí se nos cae la persiana, ¿no? Porque no lo podemos ayudar. Entonces, yo creo que esta parte de cesación de tabaco y que uno lo ve por ahí muy alejado, ¿no? Eso de los médicos y el hecho de integrarnos a la comunidad y ayudar a nuestros pacientes. No sé si de entrada a prescribir estas drogas, porque creo que acá nadie No, tiene pero experiencia, como tiene la doc, pero sí en poder empezar a formarse en este tema, porque esto no es el rol del estomatólogo, ¿no? Sino que produce todas las no. manifestaciones que hay a nivel gingival, a nivel de la saliva. Entonces me parece que es un tema súper importante y que nuestra formación de grado está un poquito flojo en eso. Así que por eso a mí me pareció importante traerlo y de paso también agradecerle a la doc por la brillante presentación que ya nos tiene acostumbrados. No, yo no tenía el gusto de escuchar la doctora, pero lo que hablamos siempre acá, y es importante eso, que para los chicos también, que es importante escuchar a los otros, ¿no? Y creernos que sabemos todo, o porque, no sé, tenemos un doctorado en algo, no significa que tenemos el conocimiento total. Y si ese conocimiento queda solamente en nosotros y en las puertas de nuestro consultorio, menos aún no hemos capacitado ni hemos entendido nuestra labor como profesionales, ¿no? Y sobre todo de la salud. Me parece que es algo que más allá de que sea incumbencia del estomatólogo, de quién, no empezar a crear esa situación, sino que es algo que tiene que ver con nosotros como personas en nuestro compromiso con la sociedad. Entonces me parece que nos tenemos que formar todos y capacitarnos en saber por lo menos cómo orientar a la persona que tenemos ahí cerca. Hay gente que se sumó que no está ni en el proyecto, pero que me decían, ¿puedo sumar a mi prima, a mi cuñada que quiere dejar de fumar, a ver si le entra algo en la cabeza? Bueno, sería lo importante es que nosotros, en vez de quemar cigarro o fumar candela, empecemos a quemar cabezas bien, ¿no? Desde el bien, empezar a quemar cabezas nuestras, con algunos conceptos que tenemos, empezar a ocupar esos espacios y saber orientar a los pacientes, a los amigos, en relación a esto que habló la doctora. Y la verdad, doctora, enormemente agradecidos. Chicos, prendan sus cámaras. Esto es la parte obligatoria, Doc. Prendan sus cámaras y saquen la foto, que después la compartimos con la doctora. ¡Ay, sí! Enormemente agradecido, Doc. Gracias, Ger, por sugerir, por invitarla. Chicos, por estar esta hora, y ya nos falta menos, siempre por estar acompañando, ¿sí?
queremos que este proyecto sirva más allá para ser mejor odontólogo, tener una práctica, para que seamos mejores personas, mejores profesionales, comprometidos con las personas que nos rodean, ¿sí? Y a la sociedad a la que nos debemos. Es así. Bueno, este es mi discurso de fin de año. Qué bien. Está bien. Bueno, yo súper agradecida. Chicos? Perdón, Doc. ¿Alguna No, pregunta? yo súper agradecida con ustedes. Y bueno, hago mi cuña para que me sigan en Instagram, como yo soy @reportesvillarroel. No puedo faltar la propaganda. Por favor, chicos, Ahí el chivo. Las fotos y después las compartimos. Bueno, un aplauso que se escucha hasta Venezuela. Muchas gracias, Doc. Chicos, sacan una fotito. Gracias a ustedes. Ahora voy a dejar de grabar.